ebroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 34 42. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio. Hoy en Desayunos Capital nos vamos a ir directamente a Valladolid porque tenemos el placer de charlar con Fernando Rubio, que es director de la Agencia de Innovación del Ayuntamiento de Valladolid. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana. Muchísimas gracias por poder compartir con vosotros. Nosotros encantados también. Desde la Agencia de Innovación del Ayuntamiento de Valladolid, ¿cuál es vuestro papel? ¿Qué es lo que hacéis para apoyar a todo tipo de empresas, de todo tipo de sectores que estén apostando y que tengan planes estratégicos apoyados en la I+D+I? Pues fíjate, nosotros desde esta Agencia de Innovación, que no deja de ser el mismo Ayuntamiento de Valladolid, tenemos una estrategia de innovación y de apoyo a la economía del conocimiento, ¿no? Nosotros apostamos por el talento, por la retención y por la atracción del talento, que en Valladolid hay mucho. Tenemos una universidad que es pionera, ¿no? Tenemos grandes empresas y apostamos por ayudar también a la gente que están haciendo, a las startups, al emprendimiento, a la pequeña y la mediana empresa. También tenemos proyectos estratégicos para la atracción de inversiones y para la internacionalización de la imagen de la ciudad. Y luego, como veréis, estamos trabajando en unos temas interesantes, como en el tema de automoción, en el tema de la agroalimentación y también en una parte muy importante para Valladolid, que es el sector también que tan importante es en España y en el mundo del videojuego. Porque el sector del videojuego, aquí estamos hablando que se junta tecnología y creatividad, porque los que trabajan en la industria del videojuego, que es muy potente en España, son creadores de contenidos y entiendo que es un sector en plena ebullición que además está formado por muchas pequeñas compañías, un sector muy atomizado que compite con grandes jugadores internacionales. No, por supuesto. Y aquí tenemos además en Valladolid una empresa que es de referencia, se llama Pentakill, con el CEO, con David Lorenzo, y que les vamos a tener aquí, bueno, pues a principios de año ya ubicados en la Agencia de Innovación como residentes, ¿no? Porque nosotros lo que queremos con otras administraciones es potenciar este hub del videojuego, que sabemos que en Castilla y León tienen su sede solo un 1,2% de los estudios de videojuegos activos en España, pero que es un sector, como tú decías, que en España pues emplea a más directamente de 9.000 personas, indirectamente más de 22.000 personas, ¿no? Y 3.500 y pico millones de euros. Entonces, desde Valladolid, junto con otras ciudades que estamos en colaboración, como con Málaga, con Valencia, queremos hacer un polo estratégico, queremos un centro neurálgico donde todo este ecosistema de empresas relacionadas con el mundo del videojuego y seamos un punto de referencia en el noroeste de España, ¿no? Porque nos parece que hoy en día, si ya es importante el sector de la música y el sector del cine, el sector del videojuego es absolutamente puntero, ¿no? Tenemos que aprovechar esta oportunidad, teniendo además tanto talento, como tú has dicho, ¿no? Y tanta creatividad y gente tan buena trabajando en la ciudad en esta materia. Justo tengo al otro lado del teléfono a David Lorenzo, que es el CEO y director creativo de Pentakill Studios. David, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, vosotros sois una empresa que os dedicáis a crear contenidos para videojuegos. Háblanos de algunos de esos videojuegos para que el oyente os sitúe en el mapa de todos estos creadores españoles.
Pues mira, muy simple, y también para reforzar un poquito lo que ha comentado Fernando. Nosotros comenzamos en 2021 siendo 4 personas. En 2022 dimos un poco el paso, contratamos un poco más y fuimos 9, y a día de hoy, 2023, desde julio de 2023 somos 25 personas. Aún así necesitamos más personal que incorporar. De hecho, en breve haremos una nueva convocatoria de plazas. Lo que quiero decir con esto es que es un sector, el sector del videojuego en general, evidentemente haciendo las cosas bien, genera empleo, genera puestos de trabajo, puestos además bien valorados y reconocidos, y bueno, pues en definitiva que es un sector en crecimiento, y que además agradecer desde siempre a la agencia por apoyar y fomentar este sector. Bueno, además es personal cualificado, porque hablamos de artistas, de informáticos, de animadores, de técnicos de sonido. Decías, animamos a la agencia y le damos las gracias por apoyar. ¿Cómo es la colaboración entre una empresa como Pentakill Studios y el Ayuntamiento de Valladolid, muy volcado en crear este hub del videojuego y apoyar a esta industria efervescente? Pues mira, nuestra comienzo de colaboración empezó hace un año y poco. Una empresa de videojuegos, por suerte o por desgracia, tiene que moverse por todo el mundo para darse a conocer, buscar financiación, etcétera. En nuestro caso, pues hemos ido a Tokio, hemos ido a San Francisco, hemos ido a Alemania, a Suecia, y parte gracias a un poco a la agencia de innovación hemos podido asistir a todos estos eventos. Hemos ido varias personas del equipo a cambio de mover la marca Valladolid pues por todo el mundo. Hemos podido movernos. Ahí comenzó, digamos, un poco la colaboración entre ambas entidades, lo público y lo privado, y yo creo que ha sido gracias a, no quiero decir el éxito ni mucho menos, pero bueno, que no nos han ido mal las cosas, que ahora estamos además súper contentos de poder trabajar directamente y colaborar con el ayuntamiento en atraer más empresas de videojuegos aquí a la ciudad, y poder crear un ecosistema en nuestra ciudad, que casi todos somos natales de aquí, alrededor de nuestro sector. Claro, desde la agencia, Fernando, ¿qué acciones concretas? No sé si acciones concretas en cuanto a medidas o ayudas para la contratación de personal, incentivos fiscales, ¿cómo ayudáis a las empresas y qué les proponéis para atraer todavía a más empresas del sector gaming a la zona, Valladolid? Mira, no sé si sabéis, ¿no?, que Valladolid es una ciudad misión europea, que es una ciudad inteligente y climáticamente neutra en el 2030, ¿no? Entonces ahora estamos en el top de Europa. De 100 ciudades, solo 10 son las que tenemos el sello, entre ellas 5 españolas, y eso también nos permite, en este tema de los videojuegos, poder un poco retener el talento, ¿no? Porque nosotros decimos que cuando la gente no está contenta en un sitio, vota con los pies, es decir, se marcha, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos hacer? Pues desde la Agencia de Innovación y de Desarrollo Económico, como tú decías, tenemos ayudas y apoyos a las empresas de nueva creación, tenemos ayudas también a la gente que termina en la universidad para poder hacer prácticas laborales en empresas en la ciudad y para poder retener el talento. Tenemos ayudas directas que hemos dado también a distintos proyectos, y en este caso queremos, como decía David, crear un ecosistema con otras instituciones interesantes en la ciudad. Entre ellas, queremos que sean ellos como unos catalizadores y unir a otras empresas alrededor, teniendo en cuenta que somos un centro universitario y hemos ido en estas carreras técnicas también de referencia, ¿no? Entonces va a existir también distintas posibilidades, y queremos ahora centralizar en un espacio común a todo este ecosistema y estamos trabajando en buscar un lugar donde se puedan alojar
todo este tipo de empresas y donde podamos fomentar el papel de las administraciones públicas es catalizar, fomentar todo el emprendimiento y en torno a esta materia que es tan importante, ¿no? Y ahí tenemos esta empresa que desde hace muchos años nos conocemos, ¿no? Desde hace, te diría casi más de 5 o 6 años, y he visto cómo han ido creciendo y son absolutamente un referente, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer desde la Agencia de Innovación y desde el Ayuntamiento de Valladolid es fomentar este tipo de creatividad, este tipo de economía, como tú decías, que tanto y tanto va a ser el futuro, ¿no? Nosotros vamos a crear también en el Ayuntamiento de Valladolid una escuela de talento municipal, ¿no? Donde las tecnologías tienen que estar en primera línea. David, lo del talento es muy importante porque estamos hablando de unos profesionales muy cualificados, pero unos profesionales que tienen que estar a la última, a la vanguardia, y entiendo que las universidades no tienen la suficiente agilidad para generar personas cualificadas que sepan de las últimas innovaciones tecnológicas o de tipo de animación o de creatividad. Esto de la escuela de talento a mí me suena muy bien, ¿verdad? Sin duda, desgraciadamente lo que comentas es totalmente cierto, por lo menos en mi sector, en el sector del videojuego. Nosotros hemos insistido en varias ocasiones hablando con universidades por la posibilidad de crear alguna formación específica dentro del área de videojuegos, pero bueno, pues no ha surgido por el momento. Y como tú muy bien comentabas, un videojuego al final lo desarrollan diferentes perfiles, desde guionistas, actores de doblaje, evidentemente programadores, animadores, diseñadores, técnicos de sonido, músicos. Al final hay un elenco y luego la gente que se dedica a distribuir, a vender, comercializar, estrategia de precios, marketing, etcétera. Al final es un sector que engloba un montón de perfiles profesionales que, como tú muy bien decías también, requiere, guste o no, yo siempre digo que es lo bueno y lo malo, que hay que estar a la última, hay que estar todo el día investigando qué nuevas tecnologías y, evidentemente, en un sistema educativo en el que cambiar algo como un programa formativo requiere de meses, en este sector por lo menos sí que se necesita un poco de agilidad en el sistema educativo. Vale, ¿y qué más pedís al ayuntamiento y qué más pedís a las administraciones? David, tú que conoces mucho el sector, vuestros ritmos, la competencia con los grandes jugadores del gaming a nivel internacional y que conoces muy bien el potencial que tiene España y que tenemos nosotros, ¿no? Sin duda, yo lo que siempre digo es que por favor a todo el mundo, desde gobierno, junta, ayuntamientos, que los estudios de videojuegos españoles no tengamos que depender de empresas o grupos de inversión de fuera de España, que al final es un poco en lo que yo entiendo que es tan desconocido nuestro sector, que aquí en España me refiero por inversores, bancos, fondos, etcétera, que es complicado, es casi imposible encontrar financiación aquí, dentro del país. Entonces nos vemos obligados a irnos fuera. ¿Por qué? Porque tampoco hay un sistema de ayudas como por ejemplo tiene el cine, como por ejemplo tiene otras cosas. No tenemos esto en España. Entonces nos vemos, entre comillas, obligados a irnos fuera de España, a Europa, a Estados Unidos, donde sea, a buscar financiación. Es nuestro caso. Y como digo, nuestro caso y el de muchísimos estudios de videojuegos que están, digamos, triunfando. ¿Qué es lo que pedimos? Pues copiar un poco lo que se está haciendo en Francia, lo que se está haciendo en Alemania, ayudas directas a empresas de 3 millones de euros, 4. La semana pasada he visto una noticia que a un estudio de videojuegos francés le habían dado 7 millones de euros para desarrollar un solo videojuego. Claro, con esa capacidad económica, que aquí, por ejemplo, en España yo creo que es impensable, desarrollar un videojuego, contratar a un equipo de 40, 50, 60 personas es factible. Aquí tenemos que estarnos buscando las habichuelas para conseguir 4 perras, claro, pero evidentemente los perfiles, los profesionales que tenemos en España es de lo mejor valorado. Cuando sales fuera de España como que nos tienen un respeto porque el perfil somos muy trabajadores, muy currantes, sacamos tarea y lo hacemos bien. Además de el talento, además de las ayudas, Fernando, ¿qué más podéis hacer y en qué más estáis ahora mismo para hacer de Valladolid un hub de gaming realmente potente, que compita, por ejemplo,
con Barcelona, ¿no? Cataluña decía, oye, pues más ayudas, más incentivos para que las empresas dejen de ser tan atomizadas y poder seguir creciendo. ¿Qué más proponéis en esa bandeja de opciones? Mira, yo creo que desde el Ayuntamiento de Valladolid, desde la ciudad de Valladolid, que como vosotros sabéis es una ciudad estratégica, ¿no? Porque somos absolutamente complementarios a Madrid y es una ciudad que tenemos una absoluta calidad de vida, ¿no? Eso también es importante para que cuando la gente venga aquí se dé cuenta que tenemos una universidad potente, que os decía, y donde es una ciudad amable, es una ciudad que permite de una manera fácil, que lo tienes todo, pero que estamos andando a 15 minutos de todos los sitios, ¿no? Porque nosotros decimos que somos complementarios, que no es cuestión de competir ni con Madrid, ni con Málaga, ni Barcelona, ni Valencia, ¿no? Sino que tenemos que ser nosotros un referente, porque lo importante en la vida es el capital humano. Y aquí tenemos un talento, como estáis viendo con David y toda la gente alrededor, que tenemos que potenciar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues todas las administraciones públicas, como decía David, ir de la mano, porque nosotros tenemos que potenciar y facilitar. Y, por ejemplo, en el caso de la Junta de Castilla y León, sabemos que el sector del videojuego es un sector estratégico y que, por lo tanto, seguro que van a estar apoyando, como no puede ser de esta manera, esta realidad de presente, pero sobre todo, además, también opción de futuro, ¿no? Y David se tiene que dar en cuenta, y él lo decía también, que los bancos, los terceros, bueno, ven con cierto resquemor el videojuego, como se veía la gente también con resquemor cuando apareció Internet o la inteligencia artificial ahora, ¿no? Pero va a ser el futuro, ¿no? Y entonces yo creo que el Ayuntamiento se va a volcar en todo lo que podamos desde la Administración municipal, pero solos no podemos llegar tan lejos. Entonces vamos a contar colaboración, desde luego, con el Gobierno de España, desde luego con otras administraciones públicas y sobre todo con todas las empresas que vayan a surgir a través en este espacio, que sabemos que va a funcionar muy bien, ¿no? Y donde va a haber formación, donde vamos a hacer alguna feria también del videojuego, donde va a haber ese talento, como decía David, lo que necesita es personas, ¿no? Porque cada vez van creciendo más y le faltan. Pues aquí en Valladolid lo tiene, y no solo va a estar él, ¿no? Sino que va a haber muchas empresas que él va a ser tractor y van a venir otros donde podamos hacer esto una referencia. Claro. Y nosotros, como ayuntamiento, estamos muy orgullosos de ellos y les vamos a apoyar todo lo que podamos, pero no solos, sino juntos. Se trata de crear realmente un ecosistema de talento, Exacto. De innovación, de creación, de oportunidades, de colaboración entre todas las empresas juntas, pero entre las empresas y también las administraciones, para colocar a Valladolid en el centro, por otras muchas más cosas de las que ya conocemos, por la cultura, la sostenibilidad, el arte, sus tierras, su vino, pero también por el gaming, porque hay talento y hay opciones y estáis siendo una gran palanca de crecimiento, de innovación y de desarrollo. Fernando Rubio, director de la Agencia de Innovación del Ayuntamiento de Valladolid, y David Lorenzo, CEO y director creativo de Pentakill Studios. Enhorabuena. Y a la próxima que hablemos, hacemos una mesa redonda con 2, 3, 5 empresas dedicadas al gaming, que a mí me encanta charlar con creadores y con personas que están ahí, empujando la innovación y poniendo a España en el mundo. Exacto, y poniendo a España en el mundo. Entonces, cuando nosotros tengamos este centro activo, desde luego podremos tener esa mesa, si os parece bien. Pues nada, cuando quieras. En este espacio. A tu disposición. Vale. Gracias, Fernando. David, enhorabuena. Feliz día. Muchas gracias. David, chao. Enhorabuena. Gracias. Adiós. Gracias. Buen día. Gracias. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Enseguida, en Capital Intereconomía, vamos a presentarles la historia de ControlNet. Es una empresa de Jerez, es una empresa que está apostando fuerte por la innovación y que está creando también talento, empleo
de alta cualificación en Andalucía y en Jerez. Vamos a ver porque recientemente ha sido noticia por una inyección importante de capital, un respaldo destacado, y vamos a conocer su historia, su negocio, sus servicios y sus clientes. Pero antes vamos a hablar de las plataformas de streaming. ¿Cuáles son? Pues un Amazon Prime, un Netflix, un Disney Plus, un Movistar Plus o también un Dance. Pues bien, estas plataformas de streaming, son 6, de streaming de pago, son las que tienen más suscriptores en España. ¿Y sabía usted que han subido casi un 82% de media sus tarifas desde que cada una se lanzó? Así se desprende de un informe de Qué Listo al que nos detalla y nos da paso David González. Adelante. A todos nos encanta llegar a casa, encender la televisión y disfrutar de la serie a la que estamos enganchados. Y con las plataformas de streaming podemos hacerlo como y cuando queramos. 8 de cada 10 españoles están suscritos a servicios como Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus, HBO o Movistar. Pero ojo, un informe del comparador Qué Listo apunta que todas las plataformas han subido sus precios un 81,72% desde que aterrizaron en nuestro país. Quiero proponerte un negocio, un atraco singular. Porque no vamos a robar el dinero de nadie. ¿Qué vamos a robar? Lo justifican con la ampliación de sus catálogos y con las inversiones en nuevas producciones. Sin embargo, sorprende la diferencia cuando lo colocamos frente a la evolución del IPC durante este tiempo. De media, el índice de precios al consumidor marca una subida del 18%, por lo que el encarecimiento de las plataformas supera por 4 el porcentaje. Sara Perales es la portavoz y content manager de telecomunicaciones en Qué Listo. Pero también hay que tener en cuenta que cuando una plataforma se estrena, lo que le interesa generalmente pues es generar una base de usuarios bastante fuerte y captar nuevos clientes. Ahora que esas plataformas están más asentadas, probablemente lo que les interese sea aumentar el margen de beneficio que tienen por cada uno de sus suscriptores. De ahí también que nos suban el precio y que nos restrinjan más las condiciones de contratación. Queda claro que si queremos seguir disfrutando de productos como La Casa del Dragón o Narcos, tocará resignarse. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Netflix llegó a España en octubre de 2015 con un plan estándar de 9,99 euros mensuales. Ahora cuesta 12,99 o 17,99 en su versión premium. Amazon Prime Video, en cambio, se lanzó con un plan único de solo 19,95, pero a día de hoy este importe es un 150,13 superior, situándose en los 49,9 euros. Nací para dominar los 7 reinos. Y eso haré. La productora de Juego de Tronos, HBO Max, aterrizó en España en noviembre de 2016 y desde entonces, con un aumento del IPC del 19,9%, la plataforma ha subido 2 veces sus tarifas, que pasaron de costar 7,99 a situarse en casi 10 euros. Disney Plus ha sido también la última en autorizar su tarifa, que empezó costando 6,99 y desde inicios de noviembre ha ascendido a los 11,99 euros, una subida que no hará mucha gracia a su famoso tío Gilito. Tío Gilito, ¿nos subes la paga? Chicos, ya os lo he explicado. Si os subo la paga, perderéis el respeto al dinero, llevaréis una vida disipada y acabaréis en la calle mendigando unas míseras monedas. Y entonces, ¿quién cuidará de vosotros? Pues yo, que también estaré en la calle. Por si fuera poco, también podemos despedirnos de los periodos de prueba gratuitos o de compartir cuentas, movimientos que hasta ahora servían para ahorrar en las suscripciones. Entonces, ¿qué podemos hacer para ver nuestras series de forma más económica? La primera sería irnos a las tarifas anuales, que en comparación con el gasto que supone pagar 12 meses por separado, nos va a salir bastante barato. De hecho, en algunos casos nos podríamos ahorrar algunas mensualidades. Por otro lado, podemos buscar las tarifas de los operadores que nos regalan una suscripción. El problema de esto es que muchas veces nos vamos a tener que ir a tarifas caras para tener varias plataformas de streaming gratis y que, por otro lado, los operadores sí que nos van a exigir una permanencia.
No sabemos cuándo reventará la burbuja de las series y los servicios de streaming. Lo que sí es cierto es que si los precios suben a la vez que crece la oferta de plataformas, tendremos que empezar a renunciar a ciertas producciones, dar entrada y salida constantemente a nuestras suscripciones o, como nos decía Pablo Escobar, aceptar las consecuencias. Son las 11:30 y en Radio Intereconomía les vamos a contar la historia de una empresa. Es jerezana. Desde hace 15 años proporciona soluciones digitales de primer nivel a clientes que tienen en España y fuera de España. Pertenece a una empresa sueca que se llama... esta empresa sueca, que es la matriz, que se llama Livia, que ahora ha tenido una apuesta muy importante por su filial aquí en España, ControlNet, por la región, que es Jerez, y por la comunidad, que es Andalucía. De ello nos habla José María Martín Mateos, que es CEO y fundador de ControlNet. José María, buenos días. Hola, buenos días. Que es CEO y fundador de ControlNet. Sí. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, antes de hablar de este impulso de Jerez, de Andalucía, ¿a qué os dedicáis en ControlNet? ControlNet es una empresa que nace en el 2008-2009 con un marcado carácter en el cual se fijaba en el nicho de las telecomunicaciones. O sea, nosotros nos dimos cuenta que había una necesidad de software en el sector telco, de las telecomunicaciones, y bueno, a partir de ahí fuimos desarrollando nuestras aplicaciones, nuestros aplicativos, y gracias a eso pues conseguimos una base de clientes importante, y a partir de ahí empezamos a abordar todo tipo de proyectos. Tanto en Europa como en América, ¿no? Entonces, bueno, de ahí hemos ido derivando y, bueno, tenemos clientes de primer nivel, clientes de todo tipo. Háblame de esos clientes. ¿Son grandes, pequeños? ¿De qué sectores? ¿En qué regiones? Sobre todo, bueno, como decía, el tema telco, trabajamos con las principales empresas de telecomunicaciones del mundo, o sea, principales operadores del mundo. Trabajamos actualmente con ellos. Todos conocemos, ¿no?, las empresas de telecomunicaciones. También trabajamos con empresas de cosmética muy importantes, de tipo L'Oréal. Todas las tiendas que tienen L'Oréal en Latinoamérica, por ejemplo, funcionan con sistemas de ControlNet. Y cuando haces las cosas bien o medio bien, tienes esa capacidad de conectar con el cliente. Esos mismos clientes te van pidiendo otras cosas, ¿no? Entonces esas cosas pues nos han llevado a irnos a la analítica de datos, nos han llevado a crear una software factory donde abordamos proyectos como, bueno, el otro día o hace unos meses nos pedían una aplicación para 3.000 comerciales para controlar la trazabilidad, las ventas. Bueno, pues eso se ha entregado a un plazo récord a una empresa multinacional muy grande que cotiza en el IBEX. Y bueno, pues estamos en un momento bonito en el que hacemos todo tipo de cosas. ¿Cuántos empleados sois? Pues en ControlNet, bueno, Livia, Europa tiene 1.600 empleados. ControlNet actualmente, entre personal de ControlNet y personas que formamos, porque es un tema muy importante en ControlNet, pasan aproximadamente unas 200 personas por nuestra oficina. Me decías que pertenecéis al grupo Livia, que es un grupo sueco. Correcto. Cuéntame qué es el grupo Livia y qué es lo que supone ControlNet para el conjunto del grupo, de esta multinacional. Bueno, el grupo Livia es una empresa sueca que va adquiriendo empresas del sector tecnológico en Europa. Tenemos empresas en Reino Unido, en Alemania, en Bélgica, en Polonia, bueno, en casi todo, en Suecia, Noruega, en casi todos los países de Europa. Entonces, al final lo que se va creando es dentro de una carcasa se va creando pues un grupo de empresas tecnológicas, y en el 2021 nos contactaron, estuvimos negociando hasta el 2022, y sobre el verano de 2022 hicimos la integración. ¿Qué supone para ControlNet? Pues supone crecimiento, supone un respaldo de plantearse cosas que antes no te podías ni plantear hacer, que ahora las hacemos, ¿no? Por ejemplo, como decía antes, hemos creado una software factory en Jerez, que ya pues tiene 60, 70, 80 personas trabajando, que son gente que quizás sin esta iniciativa pues no tendría una salida profesional tan clara, porque, claro, nosotros al ser un grupo y poder captar proyectos prácticamente en todo el mundo, pues podemos traer a Jerez, a Cádiz, pues proyectos que de otra manera no llegarían. Y al ser proyectos que se captan fuera, pues también tienen unos márgenes y te permiten pues tener una retribución, digámoslo así, más adecuada para las personas que empiezan. Incidáis mucho en la formación. ¿Qué planes de formación tenéis? Nosotros tenemos acuerdo con prácticamente todos los centros de formación de la provincia, incluso de Sevilla, en los que
captamos el talento, la gente que de verdad quiere hacer cosas, y los formamos en nuestra Software Factory. A partir de ahí entran a trabajar, porque desde el primer día las personas que entran a formarse en ControlNet no ponen café, sino que se ponen a trabajar en proyectos, además proyectos de calado, proyectos importantes. Entonces eso le permite, estando un par de meses o 3 con nosotros, pues estar perfectamente preparado para salir al mercado laboral. Incluso muchos de ellos se quedan con nosotros desarrollando proyectos. No sé, el otro me decían, de recursos humanos me decían, hay que ver que se nos ha ido un chico a Indra, y digo, mira, yo no lo veo mal. Es un éxito. Un chico con 18 años ha estado 3 meses con nosotros, se ha formado en determinadas tecnologías y lo ficha Indra. O sea, yo hubiese preferido que se hubiese quedado con nosotros porque es muy bueno. Pero para mí es un orgullo que empecemos ya a ese talento local poder exportarlo y que eso genere riqueza en la zona que tanto hace falta allí con el paro que hay, ¿no? La formación es muy importante, el talento también es muy importante. Me decía, tenemos proyectos muy interesantes. Háblame de algunos de ellos para que aterricemos, porque muchas veces cuando hablamos de tecnología, de innovación tecnológica, lo damos por hecho, pero yo creo que es muy importante aterrizarlo. Claro. Mira, te cuento uno que es muy visual. Acabamos de desarrollar un proyecto para una empresa también importante en la que está basado en inteligencia artificial, que está muy de moda ahora, y lo que hace es, por un lado, recopila las vacantes que hay en la empresa y, por otro lado, analiza los currículums que puedan cubrir esas vacantes, ¿no? Entonces, en función de la vacante, va asignando por inteligencia artificial cuáles son las personas más adecuadas para cada vacante. Por una serie de perfiles psicológicos, por una serie de cosas. Eso todo se hace por inteligencia artificial. Eso es una de las cosas más novedosas. Estamos muy enfocados también en el tema de dashboards, de analítica de datos. Pues, empresas... Es que tampoco se puede hablar de nombres concretos porque hay una política de protección de información importante, pero empresas de alimentación de supermercado que todos tenemos en la cabeza, pues contratan con nosotros pues sus dashboards donde ven el flujo de su mercancía, dónde está en cada momento, el flujo, los KPIs principales. Bueno, hacemos de todo. Bueno, realmente. Y ahora estáis en un momento dulce porque habéis recibido una inyección de capital muy importante. ¿Por qué esa inyección de capital? ¿Qué supone para ControlNet y qué supone para Jerez y para toda Andalucía y para ese talento? La inyección de capital realmente la recibe el Grupo Libia directamente, pero claro, las empresas que estamos bajo el paraguas del Grupo Libia, pues nos vemos beneficiados. Para nosotros en concreto, pues claramente nos sirve para seguir ampliando esta Software Factory que tenemos en Jerez, que tenemos un plan de negocio a 5 años en el que llegue a involucrar hasta 1.400 personas, con proyectos en todo el mundo. Entonces esa es la manera en la que de forma más evidente y visible vamos a ver cómo esa inyección de capital va a impactar positivamente en ControlNet. Y en ControlNet, pero también en la ciudad de Jerez, ¿no? Y en lo que es toda Andalucía. Claro, por extensión sí. Además, cuando los fundadores decidimos integrarnos dentro de Libia, en ese momento se hizo más tangible y notable que nuestro objetivo no solo era el objetivo económico, sino que queríamos que aportar a la sociedad y aportar a Jerez y a Cádiz ese punto, ¿no? Porque la economía digital nos está dando unas oportunidades que nunca antes hemos podido ni soñar, sobre todo en zonas donde las chimeneas nunca llegaron. Ahora las chimeneas digitales las podemos implantar de una forma muy fácil. ¿Tenéis una colaboración fluida con las administraciones? Porque entiendo que eso es muy importante para poder seguir haciendo. Sí, tenemos un apoyo importante de visibilidad y de reconocimiento. Es decir, cuando hacemos un acto, ahora el 19 de octubre hicimos un acto de innovación y talento en Jerez, estuvo presente la Junta de Andalucía con el consejero de innovación, estuvo la alcaldesa de Jerez, presidenta de la Diputación. O sea, por parte de las administraciones públicas tenemos un apoyo importante a nivel de visualización, de apoyo y de difusión. Me hablabas de ese plan de negocio a 5 años. Cuéntame cuáles son los pilares de ese plan que busca, entiendo, pues crecimiento, más expansión nacional e internacional y dar soluciones a esos clientes, nuevas soluciones. Claro. Nosotros, como te decía antes, nuestro origen se basaba en el sector de telecomunicaciones y esa inyección nos ayuda a seguir ampliando la Software Factory. Acabamos de abrir una línea nueva captando un talento muy interesante que viene de los medios de comunicación precisamente porque hemos creado una nueva línea que se llama ControlNet Media, que se dedica al marketing digital, redes sociales y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, esas nuevas líneas de negocio que se aportan a lo que llamamos ControlNet original,
pues son los que sustentan el crecimiento y que podamos hacer un plan de negocio acorde con las expectativas que tenemos. ¿Cómo os veis dentro de 2-3 años? Bueno, pues nos vemos como una empresa aún más global, nos vemos como una empresa que desde Jerez, desde Cádiz, pues puede dar servicio de forma solvente y reconocida a todo el mundo. Nos vemos como una empresa que pueda llevar ese talento también a cualquier capital de Europa, porque eso es otra cosa también muy interesante, porque nuestros chicos dicen, oye, que es que yo quiero perfeccionar mi inglés. Bueno, pues vete a la empresa que tenemos en Londres y estás allí 3 meses. Nos vemos eso, como un puente, nos vemos como una empresa de crecimiento importante, porque además nuestro crecimiento, por ejemplo, en el 2023 va a estar por encima del 25%. Y esperamos que sigamos así los próximos años. Es un buen pico, ¿eh? Sí. Sí, somos ambiciosos, ¿no? Podemos decirlo así. Pero es que tenemos un equipo muy bueno. Y la verdad es que eso me da, en cierto modo, pena que no se perciba desde fuera de donde estamos, porque hay un talento y se vive también allí. Porque no se percibe, ¿qué me dices? Desde fuera, desde otras empresas, sí, desde Andalucía, desde la propia Jerez. Desde las grandes capitales. Ah, sí. En las grandes capitales no se percibe el lujo que es vivir en Jerez o que es vivir en Cádiz. Porque... A mí me están brillando ya los ojos, ¿eh? No sé si lo notas. Estoy pensando en la temperatura, en las tapitas y en la calidad de vida, ¿no? Y eso que te sientes bloqueado, coges el coche 10 minutos y te pegas un paseo por una playa de 19 kilómetros, ¿sabes? Con el horizonte y vuelves. No sigas por ahí, ¿eh? Y eso se alinea también con unas buenas infraestructuras y se alinea también con gente con muchas ganas de hacer las cosas. Pues enhorabuena, José María Martín Mateos, CEO y fundador de ControlNet. Grandes éxitos y a poner a Jerez en el centro de España y en el centro del mundo. Gracias. Enhorabuena a todo el equipo. Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena, gracias. Hasta luego. Estas Navidades regala cine. En Cine Yelmo lo tenemos claro. El regalo perfecto es mucho cine en familia, en pareja, con amigos. Consigue entradas de cine desde 4,90 € del 1 de diciembre hasta el 5 de enero y disfrútalas a partir del 8 de enero con tus estrenos favoritos. Consíguelas en actioncine.es y recuerda, en Cine Yelmo disfruta de la Navidad en pantalla gigante y al mejor precio. ¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Swiss le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 75 25, 91 290 75 25 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 75 25 o entre en fosterswiss.com. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, de siempre, sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Qué maravilla. O sea, ¿cómo me apetece un bocata de legado ibérico? Mejor que sean 2, ¿no? Que sean 2, sí. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. Hoy vamos a hablar de podcast y de música a través de distintas plataformas. Hay una empresa que se llama Listen Notes, que es un buscador de podcast que en el momento que les estoy hablando dice que existe más de 3,3 millones de podcasts con más de 182 millones de episodios en más de 100 idiomas. La verdad es que hay una capacidad de generación y de creación bárbara. Esto puede cambiar en los próximos 10 minutos. Son podcasts la mayoría en inglés. Aunque luego le sigue el español. 6 de cada 10 internautas mayores de 16 años escuchan audio digital. Los datos de la plataforma Podimo indican que los temas preferidos en concreto por los usuarios españoles son ciencia, salud y deporte, pero también cultura, política, sociedad, comedia y economía. Hoy vamos a hablar de plataformas de audio y lo hacemos con Sergi García Calaf, que es experto digital. Sergi, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estás? Bueno, hay una capacidad de generación y de utilización de
estas plataformas de podcast, porque ahí se dan a conocer muchos artistas. Hay muchos que optan por la música, pero hay otros muchos que hacen podcast con historias, con entrevistas, con docudramas. Hay absolutamente de todo, ¿no? Sí, son muchas las empresas que utilizan ya el formato podcast, como tú bien comentabas, y de hecho, en el último estudio Digital News Report de España del 2023, de hecho, que sepas que España lidera la escucha de podcast en Europa con un 45%, que es 9 puntos más que la media de los 24 países del mundo, O sea que realmente estamos hablando de que el podcast ha explotado y ha explotado incluso mayormente en España, ¿no? Y si vamos realmente a las plataformas, Podimo es una de ellas, también tenemos iVoox, tenemos YouTube, que también se utiliza como plataforma de podcasting, pero el crecimiento de los 2 últimos años de Spotify ha sido increíble, ¿no? Tiene ya casi el 30% de usuarios que utiliza Spotify para oír podcast, ¿no? Y realmente es algo que realmente las empresas están ahí. ¿Cómo es el modelo de negocio de Spotify, por ejemplo? Bueno, el modelo de negocio, además ahora está muy en boca de todos Spotify, porque hace poquitos días lo habrás visto en tu feed de Instagram, y la mayoría de oyentes que se están escuchando también, la gente ya está empezando a compartir en redes sociales lo que le llama el wrap-up, ¿no? Las canciones más escuchadas de Spotify. Cada año Spotify hace el ranking de las más escuchadas a nivel global, las más escuchadas a nivel español. Y eso solo como para que te hagas una idea de la magnitud, estamos hablando de que el artista más escuchado a nivel mundial, como no, es Taylor Swift, no nos sorprende a nadie, con más de 26.000 millones de reproducciones globales desde el 1 de enero. Es una verdadera burrada. Pero bueno, tenemos otros artistas, como Bad Bunny, The Weeknd, Drake, Peso Pluma. Pero lo curioso de esto, y vuelvo a lo mismo, que España es un poco diferente, ¿no? Si te vas a España, ves que, por ejemplo, entre las canciones más escuchadas, sorpresa, no aparece Taylor Swift. No. Y es muy curioso cómo el mercado español se diferencia un poco más del resto de mercados, ¿no? Entonces, básicamente, para tener un contexto de cómo Spotify está utilizando su modelo de negocio, que era el de música, para meterse en los otros modelos de negocio, como es el podcast, que realmente, pues, básicamente subes tu contenido y realmente tú cobras o los autores cobran por reproducciones. Este modelo es el que realmente está cambiando mucho la industria, por decirlo de alguna manera. ¿Y las empresas lo están utilizando? ¿Están utilizando las plataformas de audio y Spotify, por ejemplo, para subir sus contenidos, para hacer marca, para hacer un engagement con sus clientes? ¿Lo están aprovechando con este potencial tan importante que tiene? Hombre, realmente las empresas que lo están utilizando, pero lo deberían estar utilizando más. Piensa que Spotify te da una herramienta a las empresas de, por ejemplo, poder generar una playlist. Una playlist es una lista de reproducción que va asociada con los valores de tu marca. ¿Cuántas veces hemos escuchado canciones que nos recuerdan literalmente a marcas o nos evocan a una serie de valores, una serie de emociones, ¿no? Entonces, realmente, el hecho de que las marcas pues puedan utilizar herramientas como la creación de listas de reproducción para vincularlas a su imagen de marca es una cosa que realmente es fácil, pero que se tiene que hacer muy bien y tiene que estar integrada dentro de la estrategia de contenidos, porque una vez tú has creado tu playlist, tu lista de reproducción, tienes que comunicarla y tienes que integrarla también, pues, en tu blog, en tu web. Tienes que darle muchísima visibilidad y hacer que todos aquellos que te sigan pues les interese esa playlist que has hecho para ellos, ¿no? Pero es muy importante también que nos focalicemos en crear contenido de calidad. Estas listas de reproducción, o por ejemplo hay muchas empresas que deciden hacer audiolibros o que hacen podcasts específicos para transmitir mensajes que están vinculados a la marca. Y también es importante que las empresas empiecen a invertir en esta generación de contenido, que es un contenido menos marketingiano, por decirlo de alguna manera, es mucho más de narrativa, es mucho más de explicar historias que emocionen y que realmente interesen al consumidor final, no vendiendo directamente el producto, sino realmente interesando por lo que pueden contar y está alrededor de la marca. ¿Cuál es el perfil del oyente de Spotify?
¿O de este tipo de plataformas? Pues mira, hablaba del estudio que te comentaba antes, del Digital News Report de España, y estamos hablando de que el consumo se extiende entre mayores de 44 años, es decir, mayores de 44 años ya supone un 56%, ¿no? Y los menores de 24 años dicen que tienen o escuchan, el 70% escucha podcast habitualmente. Es decir, que lo que estamos viendo es que la brecha entre menores de 24 y menores de 44 años se está reduciendo cada vez más. Es decir, cada vez estamos ampliando más el abanico de edad y esto va a comenzar a ser una práctica que será habitual en todo el mundo, ¿no? Y en todas las generaciones. Hoy, ¿quién no está en el coche y hace escuchar contenido bajo demanda, ¿no? Escucho lo que quiero cuando quiero. Eso es la posibilidad que te da el podcast y que no te dan pues otros medios. Y además hay una cosa muy importante, que el podcast, como es audio, genera mucha credibilidad y mucha confianza. Es otro tipo de hacer marca diferente a como vayas a hacer marca en Instagram o, por ejemplo, en YouTube, ¿no? 100%. 100%, es lo que te comentaba antes. Ya no estás hablando simplemente en boca de la marca, sino que, por ejemplo, en muchos podcasts traen invitados, traen expertos, traen voces que realmente son muy, muy, muy creíbles para la generación de este contenido. Entonces, realmente lo que generas es que ese contenido sea mucho más fiable, mucho más creíble y mucho más interesante para el usuario. O sea que 100% la manera de crear contenidos, la manera de enfocar cómo tenemos que transmitir nuestro mensaje desde las empresas hacia afuera, es algo que realmente tenemos que empezar a cambiar. Y podríamos estar ante una burbuja porque hay millones y millones de usuarios, millones y millones de contenidos, millones y millones de podcasts subidos al día. No sé si luego solo sobrevive lo bueno, hay mucha morraña. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, sinceramente se hablaba anteriormente de los creadores de contenidos influencers, que si iba a ser una burbuja. Se hablaba se ha hablado de la radio, no sé cuántas veces han matado a la radio, ¿no? Y realmente la radio parece que da igual la innovación que se ponga por delante, la radio siempre va a sobrevivir y siempre va a estar ahí porque por todo lo que conlleva, ¿no? La radio. Entonces el podcast tenemos que verlo como otra manera de hacer contenido, otra manera de que se utilice el audio. ¿Va a ir una burbuja? No lo sé si va a ser una burbuja, yo creo que no. Los niveles de uso de podcast y los niveles de escucha que está teniendo este formato ya son demasiado elevados como para considerar que es una burbuja. No obstante, también es verdad lo que tú decías, Susana, que es que hay muchísimo cantidad de podcasts. El criterio para elegir el usuario cada vez es más crítico a la hora de elegir, ¿no? Qué podcast escucha, qué podcast no. Por lo tanto, lo que premiará es la calidad de ese contenido, la calidad de lo que expliques y también el formato. Estamos hablando de que un podcast no puede durar más de 30 a 40 minutos. ¿Por qué? Porque es un formato que debe ser relativamente corto para que tú lo escuches pues en trayectos de casa al trabajo, del trabajo a casa, o incluso cuando vas en metro, o incluso cuando estás cogiendo un avión para irte de vacaciones, ¿no? Tiene que ser un contenido que realmente es fácil de consumir. ¿Y lo están utilizando todo tipo de compañías de todos los sectores y de todos los tamaños? ¿O esto es más ligado, no sé, a emprendimiento, a temas de bienestar? O sea, ¿qué tipo de contenidos triunfas? ¿Y qué tipo de compañías lo utilizan también, no? Como siempre, las empresas que primero lo adoptan suelen ser las que tienen más necesidad de innovar. Por lo tanto, vamos a empresas como son las startups, como son estos emprendedores, ¿no? Que buscan diferentes maneras de transmitir su mensaje. También porque es más económico. Es decir, un podcast es mucho más económico que hacer marketing convencional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces sí que vemos que ha habido un inicio donde estas empresas pues más jóvenes, más emprendedoras, estas startups han apostado mucho por el formato podcast, pero en el último año hemos visto que muchas grandes empresas ya se están empezando a meter. Y se están empezando a meter con presupuestos mucho más elevados, lo cual también impacta muchísimo en la calidad de ese podcast. Entonces, ahora mismo, en el panorama que tenemos en finales de 2023 y el que nos espera en 2024, yo creo que podemos esperar
que los podcasts mejoren su calidad, mayores presupuestos vengan de empresas grandes que apuesten por este formato. Y una de las cosas que vamos a ver 100% seguro, Susana, es muchas personas o personajes populares que se hacen voz para los podcasts para grandes empresas. Es decir, eran personas conocidas haciendo un podcast para una empresa o para una marca, va a ser una cosa que vamos a ver en un futuro muy cercano, si es que no lo estamos viendo ya. Bueno, yo ya lo estoy viendo y lo estoy escuchando porque soy una auténtica fan, una gran consumidora de podcast. Hay mucho talento, hay contenido muy bueno y hay muchas personas que lo están haciendo muy bien en formatos, en temarios, en ideas, en innovación. Me parece que es una vía a explotar 100%. Sergi García Calaf, experto digital. Un placer, gracias y buen lunes. Un abrazo. Buen lunes, hasta luego. Y hasta aquí Capital Intereconomía, gracias y nos reencontramos mañana a las 7. Adiós. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Si en el fondo eres de los que prefieren diversificar e invertir en todo tipo de sectores, en Banco de Inversión Global tenemos tu fondo, porque te brindamos apoyo para que inviertas diversificando e invirtiendo en diferentes sectores. Descubre nuestros fondos de inversión en bancobig.es/selección fondos, donde podrás encontrar información relevante como el folleto informativo de cada fondo y los datos fundamentales para el inversor. Banco Big, nos mueven tus valores. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones